lo que predicaba Jesús. Amén. ¿Cuántos se gozan de que podemos accesar a lo que predicaba Jesús? Amén. Por favor, vaya conmigo a Lucas 4, 16 hasta el 19. Lucas 4, 16 al 19. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga: gloria al que vive. Bendito sea mi Cristo. Lucas 4, 16 al 19. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga: gloria al que vive. Gloria al que vive y reina. Leemos tu palabra, amantísimo Padre, en el nombre de Jesús. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorificamos tu nombre porque tu palabra está accesible a aquellos que le buscan. Gracias por tu palabra que es viva, la que transforma, la que renueva nuestro entendimiento, Padre amado. Gracias porque tú estás aquí. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu que está en nosotros, tome toda distracción que pueda haber en nuestra mente, en nuestro ser, y que las pongamos a un lado para oír lo que tú quieres hablar a través de este humilde vaso de barro. Me dedico ante ti, Señor, creyendo en que tú hablas por mí y para nosotros, Señor, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. La iglesia gozosa dice: gloria al que vive. Puede drink a chair. Cuando vamos al libro de Lucas, esos primeros 1, 2, 3 capítulos, antes, valga la redundancia, antes de llegar al 4, nos hace un recuento de cómo es el nacimiento de Jesús, en qué circunstancias nace Jesús. Sabemos que nace de María. Aquí habla cómo dos vientres se encuentran, el vientre de María y el vientre de la madre de Juan se encuentran uno con el otro, Elizabeth, se encuentran uno con el otro, y cómo Juan brinca dentro del vientre de Elizabeth cuando sabe que en el vientre de María era el Señor, era Jesús, el Mesías. Qué cosa maravillosa esa. Me da gozo, porque es algo tan extraordinario y tan sobrenatural como dos niños que todavía no han nacido se encuentran y se reconocen. Yo leo esa parte y a mí eso me da un clase de gozo, porque es tan bonito ver cómo este Juan, que desde ya de su vientre había sido escogido para predicar el evangelio. Desde su vientre ya Juan sabía de quién iba a hablar. Desde su vientre ya sabía de quién iba a hablar y lo que iba a hacer. Y lo vemos en el transcurso del capítulo, inclusive en los evangelios. Vemos que Juan bautizaba en las aguas por el arrepentimiento de pecado. Pero él sabía que venía alguien mayor que él mismo no era digno de desatar las sandalias, que era tan alto
que él mismo no era merecedor de desatar la sandalia. Juan reconoce que había o estaba por llegar el Mesías. Juan nace primero que Jesús. Y sabemos que en el camino, y aquí mientras vamos leyendo, sabemos que nace Jesús, Jesús se prepara, sigue creciendo. A los 12 años se le pierde a sus padres porque usted sabe qué estaba haciendo. Estaba pendiente a los negocios de su padre. Ni sus mismos padres aquí en la tierra no entendieron lo que él decía. Inclusive sus papás se fueron y tuvieron que regresar a buscarlo, porque él estaba dentro de una sinagoga aprendiendo, formándose allí mismo en Nazaret. Allí mismo se crió en Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Allí dentro de la sinagoga, él estaba pendiente a los asuntos de su padre, estaba aprendiendo de la palabra. Dice la palabra que era muy inteligente, que se sorprendía de la inteligencia de Jesús cuando era niño. Sabemos que sigue creciendo, se encuentra con Juan en el Jordán. Juan lo bautiza. Juan le dice: no, yo no te puedo bautizar. No, esto hay que hacerlo como es. Le dice Jesús: hay que cumplir con esto. Juan sabía que en él no había pecado. Juan sabía que en él no había corrupción, no había maldad. Pero aún así, Jesús obedece y cumplía con lo que había llamado. Y acepta de que Juan, inclusive le dice a Juan: no, tú me tienes que bautizar. Es bautizado. Luego que es bautizado en las aguas, también es bautizado con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma. No era una paloma, ya eso se explicó aquí hace poco. Y fue bautizado. Dios Padre se pone contento. Sigue caminando Jesús. El mismo Espíritu que había en él, que lo había llenado, el Espíritu de Dios, lo lleva al desierto. Lo lleva al desierto y allí es tentado, como nosotros sabemos. Allí se encuentra con Satanás. Satanás le hace unos ofrecimientos y él le dice: no, nene, no. Yo no voy a caer en tu mentira. No, pero que si te tiras aquí, no. No, que si doblas las rodillas antes, no, al único donde yo adoro al quien adoro es a Dios. Así que, nene, tranquilito, no me vengas con ese cuento porque tú no me puedes vencer a mí. Perseveró y venció. Esta es la primera victoria de Jesús en la tierra. Después sabemos, él tuvo muchas victorias, pero sabemos que la victoria que sobrepasa el razonamiento humano es que resucita después de la muerte, en la crucifixión. Gloria a Dios por eso, porque hoy tenemos vida por causa de ese milagro extraordinario. Y esto se cree. Inclusive, el creer en ese milagro es lo que nos abre la puerta al cielo. No es simplemente el hecho de creer en la crucifixión. No, es que Dios Padre, lo resucita de entre los muertos al tercer día. Ese es el milagro que tiene que entender la iglesia en este tiempo. No tan solamente la cruz de cómo fue maltratado, es que fue resucitado de entre los muertos. Ese milagro la iglesia lo tiene que entender para poder vivir una vida espiritual a través de Cristo. Hay otras vidas. Hay gente que vive en muchos espíritus allá afuera, inmundos, pero donde único se puede vivir santa, de una manera santa, es a través del Espíritu Santo, a través de Cristo. Amén. Y pues luego de que es tentado,
Jesús regresa a Galilea, específicamente a Nazaret. Aquí lo podemos ver en el versículo 16, que dice que Jesús fue a Nazaret, a donde se había criado. Pastor, ¿por qué vuelve a Nazaret? Aquí una vez le mencioné que Galilea era un lugar donde estaba el menospreciado, el que no se veía posibilidad, el que puede decir o podemos decir una barriada, donde sabemos que hay gente que no es buena. Los judíos tenían marginado a Galilea, a Nazaret de Galilea. Los tenían marginados, los tenía con un sello de que de ahí no salía nada bueno. Pastor, deme Biblia. Cuando Pedro predica su primer sermón, que se enfrenta a todos los fariseos, ellos mismos se sorprendieron de cómo Pedro predicaba y lo que decía. Pedro viene de Galilea, de ahí es que nacen o salen los primeros discípulos. Pedro salió de ahí, de donde no había la posibilidad. Y ahí es que vuelve Jesús al sitio de la imposibilidad. Ahí es que vuelve Jesús a donde se crió, a donde nadie podía ver que podía salir algo bueno de ahí. Y esto nos enseña o justifica lo que acabamos de leer aquí. Que él regresa a Nazaret. ¿A qué? Pues mira, él fue ungido para hablarle a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a proclamar el año favorable del Señor. Va al sitio a donde nadie le gusta. Entra en la sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Los religiosos. Los gentiles no frecuentaban la sinagoga. La sinagoga era un sitio de asamblea, inclusive esa es la definición de sinagoga, asamblea. Se reunían todos los fariseos allí a estudiar de la palabra. Le lee la palabra de Isaías, o sea, Jesús le está predicando su misma palabra. Jesús le está predicando lo que el profeta Isaías había dicho hacían cientos de años antes, y él lo recalca. Aquí podemos ver que Jesús es consistente con su palabra. Él no la cambia. La palabra que está aquí nadie la puede cambiar, no se le quita, no se le añade. Y Jesús le dice ahí en la sinagoga: yo vengo por esta gente. Nos está diciendo: aquí yo vengo, yo soy el que soy y también vengo para esto. Yo soy el Mesías, yo soy el que viene a salvar al pueblo judío. Todo el mundo contento. Encontramos el Mesías, llegó el Mesías. Y todo el mundo estaba contento de que Jesús había llegado. Y vemos más adelante cómo ellos mismos se sorprendían. Decían: este no es el hijo de José. Este no es el hijo de aquel José. ¿Que quién era José? José era alguien de la calle. Pero cuando él hablaba, la gente se sorprendía de cómo él hablaba y lo que él decía. Le estaba diciendo: yo soy el que vine para salvarlos a ustedes. Los judíos, gloria a Dios, todos contentos. Pero, ¿qué pasa? Le dice: yo vengo por los judíos, pero también vengo por los gentiles. Ahí lo dañaste, Jesús. Ahí lo dañaste. ¿Cómo que por los gentiles?
y le habla, y quiero darle la porción bíblica. Primera de Reyes 17, 7, 24 y Segunda de Reyes 5, 1 y 19. Primera de Reyes 17, del 7 al 24 y Segunda de Reyes del capítulo 5, del 1 al 19. Y parafrasea estos versículos diciéndole: Elías ayudó a una viuda conocida como la viuda de Sarepta. Ella no era israelita. Luego le da el otro ejemplo de Naamán, de que Eliseo sana a Naamán. Naamán era un gentil. Le da esos dos ejemplos diciéndole: yo vengo también por gente como esta. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es yo venir aquí, predicarte la palabra, pero yo también vine por una gente. Yo vine por una gente en específico. A esa gente yo la voy a encontrar aquí en Nazaret, en donde nadie puede ver lo bueno que hay aquí. Sin embargo, yo lo veo. Yo voy a predicar mi palabra aquí a esta gente, y de aquí va a salir lo mejor. Y aquí donde ustedes, religiosos, no pueden ver nada, yo veo posibilidades. Yo veo milagros. Yo veo aquí gente, veo hombres que van a predicar mi palabra. Esta es mi película. Cuando pensamos en que Jesús está al frente en la sinagoga y le dice a ellos: es que vengo por los judíos y también gentiles. Cosa curiosa, que aún en este tiempo vemos que dentro de la iglesia queremos tener una cierta exclusividad del evangelio. Cosa que vemos dentro de la iglesia, que queremos tener cierta exclusividad porque llevamos algún tiempo en el evangelio y conocemos. Y se nos olvida que también nosotros fuimos gentiles. Se nos olvida que también nosotros estábamos lapachando fango en el lodo cenagoso, que también fuimos pecadores sin arrepentimiento, y gloria a Dios que hoy somos pecadores arrepentidos. Y los judíos sentían esta cierta exclusividad de que ellos eran los únicos que se merecían ser salvos. Cuando vamos a la historia de la Biblia, eran malos, eran duros de servicio. Sabemos que Dios los limpió en un momento, porque eran malos. Eso era en aquel tiempo, ahora todos somos buenos. Jesús le está diciendo: mire, aquí no hay exclusividad. Aquí yo vengo a salvar a todo aquel en quien mí crea. Miren, en estos tiempos se oye ciertos temas, ciertos conceptos, ciertas palabras para hacerse más amigos y más sensibles. Por ejemplo, la palabra inclusión. Ustedes la han oído. Inclusión. Porque es que tenemos que ser inclusivos. Cuidado, iglesia, con lo que eres inclusivo. Jesús era inclusivo con el pecador, no con el pecado. Jesús incluía al pecador, lo sanaba, lo formaba y lo enviaba. Jesús no era inclusivo con el pecado. Jesús no era inclusivo con la inmoralidad. Jesús no era inclusivo con aquel que pecaba deliberadamente. Jesús no era inclusivo con aquel que hacía daño deliberadamente. Jesús no era inclusivo con aquel que le gustaba hacer daño a la gente. Pero sí era inclusivo con aquel que tenía un corazón
humillado, rendido, arrepentido. Aquí habemos pecadores arrepentidos. Que todos los días pecamos, pero nos arrepentimos. Yo no sé usted, yo me arrepiento porque yo quiero estar bien con papá Dios, quemarme allí en el grill, en el fogón. Yo prefiero arrepentirme, decirle, Señor, la embarré. Otras veces uso otra versión, pero no lo voy a decir aquí por efecto de la formalidad. ¿Está bien? La embarré, Señor. Dame sabiduría. Ayúdame. Ayúdame a poner mis deseos a un lado y hacer tu voluntad. Y los judíos sentían este coraje, molestia, celo de que Jesús quería incluir a los gentiles en su plan de salvación. Y aquí es que viene en que nosotros tenemos que tener discernimiento con la palabra del Señor. Entienda, aquí lo que está haciendo Jesús, le está hablando en la sinagoga, donde mismo entraba de muchachito que aprendía, esta vez entró con autoridad para enseñar el nuevo modelo, el nuevo modelo de transformación, el nuevo modelo de glorificar el nombre de Dios Padre. Y era a través de la misericordia. Y los fariseos no entendían esta palabra que el profeta Isaías se la había predicado en algún tiempo. Le está diciendo claramente que fue escogido. Que fue escogido. Mire, Jesús en ese tiempo, recuerde, Jesús sigue vivo, Jesús no está muerto. Está a la diestra del Padre. Estoy hablando cuando Él estaba aquí en la tierra. Jesús sigue vivito, con poder y autoridad, y viene por su iglesia. Viene por su iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Y Jesús tiene el objetivo de impactar al pobre, al cautivo, al ciego y al oprimido. Ese era el objetivo de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuál es tu objetivo? Si dices que eres imitador de Cristo, que te profeticen. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacerte millonario? ¿Cuál es el objetivo tuyo si dices que eres imitador de Cristo? Que decimos, me incluyo, que somos imitadores de Cristo. ¿Es tu mismo objetivo? ¿El pobre? ¿El cautivo? ¿El cautivo? ¿Ese es tu objetivo? ¿Predicarle la palabra de que se salve? ¿Al cautivo? ¿Al ciego? Pastor, el ciego, ¿qué tiene que ver el ciego? El que no está en Cristo está ciego, vive en tiniebla, no puede ver. Ese debe ser nuestro objetivo. Jesús le predicaba al cautivo, aquel al oprimido, el oprimido por el diablo. Cuando usted sigue leyendo va a encontrar que Él liberta a un hombre en la sinagoga. No era en el pub ni en la barra, en la sinagoga, en el templo. Pastor, ¿quiere decir que en la iglesia hay gente endemoniada? ¿Usted me permite decirle? Sí, hay gente atada, oprimida por huestes de maldad. Si nosotros hablamos de Cristo, que es lo bueno, también hay alguien malo. Te estoy diciendo aquí que Él mismo fue tentado. O sea, hay una fuerza maligna que está derrotada, que esa fuerza no es mayor que Él. Que la iglesia, esto es otro tema, que la iglesia a veces le da más poder al diablo que
al mismo Jesús, pero nada, no te voy a predicar de eso para no molestarte. Hay gente empichonada en la iglesia. ¿Lo hay? ¿Existe? Pastor, ¿cómo yo lo identifico? Porque eso a mí me da miedo. No tiene que dar miedo. Usted tiene la autoridad divina. Y si usted encuentra a alguien que tiene 2 o 3 pichones, ore y en el nombre de Jesús, fuera. Porque nosotros tenemos esa autoridad, pero todavía la iglesia no ha entendido la autoridad que tiene por causa del Espíritu Santo. Jesús perseveró y el diablo huyó. Lo mismo hace usted. Te pregunto, ¿cuál es tu objetivo aquí en la tierra durante este tiempo? Si es imitar a Cristo, pues tienes que predicarle al oprimido, al cautivo, al ciego, al que no ve lo espiritual, al que no puede ver que hay una luz admirable, que hay una luz que viene del cielo eterna. ¿Cuál es nuestro objetivo? La palabra aquí nos enseña que Jesús predicaba allá a toda esta gente, que Él iba a predicarle a toda gente. Aquí nos enseña a proclamar. La palabra proclamar, hablar. No se causa cambio si nos quedamos mudos. No se puede causar, no podemos causar cambios si no proclamamos la palabra de Dios, si no proclamamos al Señor. Tenemos que hablar del Señor. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús, mire, déjeme ser un poquito aquí funny. Mire, Jesús nunca le dio una pescosa a nadie, ni a los mismos demonios. Yo sé que aquí muchos se hubiesen sacado la mano y hubiesen hecho otras cosas, ¿verdad? Y hubiesen utilizado los 5 ministerios que el Señor le ha dado. Pero Jesús no fue agresivo ni violento físicamente, simplemente hablaba. Simplemente decía la palabra y los demonios salían. Los demonios sabían quién él era. ¿Quién era él? Los demonios. Aquí lo vemos más adelante en Lucas con el endemoniado que estaba dentro de la sinagoga y con el gadareno. Los demonios sabían quién era Jesús y su poder y autoridad que residía en él. Y entonces nosotros todavía no hemos conocido o no hemos creído en ese poder y en esa autoridad que el Señor nos ha dado. De eso predicaba Jesús. Y venía con el menospreciado. A ese era su target. Iglesia, nosotros cuando salgamos allá afuera, que nos expongamos a la selva de cemento que hay allá afuera, nosotros tenemos que prepararnos para nuestro objetivo. ¿A qué vamos a atacar? ¿A quién vamos a atacar? ¿A la compañera de trabajo que está atadita? ¿Al compañero de trabajo que está atadito con todo ese reguero de pensamientos, con esas luchas mentales, con esos ataques de pánico, de ansiedad? Usted tiene autoridad para eso. Mire, usted tiene autoridad para usted mismo hacerse libre. Pero hemos dependido del otro. ¿De qué? Órame. No oras por mí. Órame. No, tú puedes orar por mí. Esa es la iglesia. ¿Qué tal si cambiamos el lenguaje y decimos, ayúdame a orar? Porque necesitamos vencer. Eso es un lenguaje inclusivo. Ayúdame, que con Cristo vamos a vencer. Mira, estoy teniendo unos sueños, estoy teniendo unos ataques de pánico, pero yo creo que con tu oración y la mía vamos a vencer. Porque yo creo en Cristo, que me ha dado la autoridad a través de su Santo Espíritu que vive en mí. En mí no hay ansiedad, no hay ataque de pánico. Pero la iglesia está dependiendo de la oración del otro.
lo que dice cuál es tu relación con Dios. Cuando te pasas pidiendo oración por otro y le pones tu carga al otro, está diciendo que tienes una vida espiritual flojita, débil. Jesús nos está enseñando aquí, oye, yo vengo a libertar al cautivo. Nosotros tenemos esa misma autoridad de libertar al cautivo, de hablar su palabra. Él predicaba de libertar a aquel a quien la gente no le podía ver nada. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros ojos se abren y nosotros podemos ver las obras terminadas de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Usted puede ver aquí el joven, la dama, el caballero que haya podido llegar atadito. Pastor, ¿cómo yo sé eso? Ore, métase con Dios, que el Señor le da discernimiento. Nosotros tenemos que ver la obra terminada en cada uno que llega aquí a esta sinagoga. Y ayudarle a ser libre a través del evangelio, con la autoridad divina. De eso predicaba Jesús. Jesús le predicaba a la mujer adúltera. De lo más conocido. Le dijo: vete y no peques más. Si Jesús, o si nosotros estuviésemos en la misma posición de Jesús, muchos de nosotros hubiésemos acribillado también a la mujer adúltera. Pero sin embargo Jesús le dijo: vete y no peques más. La hizo libre de la acusación. Hay un poco más en el asunto, en esa situación, pero Jesús la hizo libre a ella. Le dijo: vete y no peques más. Lo que predicaba Jesús tenía que ver con su poder, con su autoridad. Lo que predicaba Jesús era a sí mismo. Quiero leerle esta porción que dice aquí, que es él hablándole en el versículo 21. Él le dice a ellos, entonces él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Llegué aquí para ustedes, para todos aquel que cree en mí. Él se predicaba a sí mismo. Él se predicaba a sí mismo porque para eso lo escogió Dios Padre, lo ungió para eso, le puso de su esencia divina, de su Santo Espíritu, lo puso en él, fue bautizado en agua sin ser pecador, y el Señor Padre depositó su Espíritu para hacer libre al cautivo, para romper toda cadena, para romper toda maldición. Mire, no hay nadie que pueda vivir más libre que el que vive en Cristo. No hay nadie. No hay nadie que pueda gozarse de una libertad que el que vive en Cristo. Realmente el que vive en Cristo. No hay nadie que conozca la libertad física, emocional, psicológica y espiritual. Aquel que conoce a Cristo. Aquel que le conoce, le confiesa y se aparta. Lo que predicaba Jesús, Jesús se metía, quiso volver aquí para enseñarle a la gente lo que era el amor. Jesús predicaba del amor, de la misericordia, que es un resultado de su amor.
Si usted no tiene amor, no va a tener misericordia. A través del amor, nosotros vamos a poder impartir la misericordia de Él al cautivo. De eso predicaba Jesús. Jesús quiere que su pueblo predique lo mismo que Él predicaba. Pero estamos muy ocupados en lo que me pueden hacer, en que me oren, en lo que me profeticen, en congresos, en muchas cosas. Pero se nos ha olvidado aquel que vive o que todavía está viviendo una vida encadenada a las pasiones desenfrenadas. Aún aquí gente de la iglesia. Mire, y puedo sonar fuerte con esto, donde más ambivalencia hay es dentro de la iglesia. Donde más inconsistencia hay conforme al comportamiento, madurez, integridad, es dentro de la iglesia. Lamentablemente no es de esa manera. Y yo no estoy siendo fatalista, es que lo veo a diario. Es que lo veo a diario. Cosas que son sentido común y el pueblo falla. Cosas sencillas y el pueblo falla. Y nosotros, los que hablamos de Jesús, tenemos que entender y practicar lo que Jesús practicaba. Lo que Jesús predicaba, que salga de nuestra boca, pero también que lo modelemos, que nuestras acciones y nuestras palabras vayan en conjunto, estén amarradas la una de la otra, que la voz y la acción no estén separadas, sino que estén unidas como un matrimonio. Mi palabra tiene que ir conforme a mi acción por causa de quien me redimió. La iglesia tiene que entender quién le redimió. Y fue Jesús a través de la cruz. Amén. Mire, esta serie le debe, más que motivar, lo debe persuadir a usted a hablar más de Jesús. Y más en estos tiempos. En estos tiempos que estamos viendo tanta cosa. Tanto diferencias entre naciones. Este es el tiempo donde usted como hijo de Dios tiene que predicar lo que Jesús predicaba. El amor de Él, la cruz. En este tiempo que se está cortando, se está acabando, que ya está próximo a que su iglesia se vaya con Él. Su iglesia, no todos son iglesia. Cuando Él venga por el remanente, y no necesariamente tiene que ser este ministerio, sino estamos hablando del pueblo de Dios, que es un remanente, es una porción, no todos. Este es el tiempo donde la iglesia tenemos que predicar lo que Jesús predicaba. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que comenzar a negarnos en aquellas áreas que todavía no nos hemos negado para poder predicar con la legalidad y la autoridad que el Señor nos ha dado. Predicar lo de Jesús al que no le conoce y aún al que conoce. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Lo que predicaba Jesús incomodaba al religioso cultural. Mire, si la palabra que se predique o que se predica en esta casa a usted no le incomoda, salga. Así se lo digo, salga de esta iglesia. Si la palabra que aquí se predica, usted no es confrontado, salga de esta iglesia, de este ministerio. Busque otro lugar donde congregarse. Lo que te quiero decir es que si nosotros predicamos lo que Jesús predicaba, la palabra de Dios, que era lo que Él predicaba, le va a incomodar a aquellos
que la oyen, porque le confronta, porque hay un espíritu altivo en esa persona o en el que la oye. Lo que quiere decir que esa persona que oye la palabra y que le molesta tiene que ser transformado. Nosotros, usted y yo. Si usted quiere una palabra de que usted venga aquí y usted se vaya flotando por los aires y usted se vaya motivado, salga corriendo de aquí. Si usted quiere continuar siendo motivado y volar por los aires con su mismo carácter, si todavía usted no se ha ocupado de alinear su carácter conforme al de Cristo y usted lo que quiere es que se le motive, busque una iglesia como esa. Yo le tengo que decir que aquí vamos a hablar la palabra de Dios, aquí vamos a predicar lo que Jesús predicaba, guste o no te guste, palabra dura que confronte. Aquí se predica de santidad porque era lo que predicaba Jesús aquí en la tierra, santidad, estar separados para el Señor, apartados del pecado. Eso se va a predicar aquí. Si a usted no le gusta eso, usted quiere una iglesia motivacional, riéndose así, que le dice al pecado error, usted váyase para esa. Aquí se le va a decir al pecado pecado. No tiene otro nombre. Pecado es pecado. No vamos a alivianar la palabra pecado para que no se me vaya la gente ni se me vacíe la iglesia por error. Esa no es esta iglesia. Esta iglesia te va a hablar de lo que Jesús predicaba. ¿Qué Jesús predicaba? Arrepiéntete. ¿Arrepentirme yo de qué si yo no he hecho nada? Sí, has hecho mucho. Lo que pasa es que todavía no te has encontrado con la verdad del evangelio, porque tu orgullo está muy arriba y todavía no te has dado cuenta de que sí, que necesitas arrepentirte de tu pecado. Porque has sido muy inclusivo con el pecado, porque no tienes profundidad espiritual, porque no te has encargado de conocer al Señor y no le has permitido al Espíritu Santo que reine y gobierne sobre tu vida. Eso es lo que se va a predicar aquí. Mi deber, por lo cual yo voy a hacer, los pastores de aquí que enseñamos y cada uno de ustedes, nosotros vamos a rendir cuenta de lo que nosotros decimos. Y aquí no somos religiosos. Religiosos no somos. Nos ocupamos de la santidad. Que el que se pare aquí esté tapadito, tapadita. Que hay veces que hemos tenido que amarrar o alar la oreja. Lo hemos hecho. Lo que pasa es que no lo hacemos en público porque a nadie le interesa a quién le alamos la oreja en ese aspecto. Jesús predicaba a lo que no le gustaba, lo que no le gustaba a la gente. Aquí el ejemplo se lo estoy dando. Cuando los que estaban en la sinagoga se molestan, inclusive lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron a Jesús, lo expulsaron de la sinagoga. Eso limitó a Jesús con su misión aquí en la tierra. El objetivo de Jesús aquí en la tierra cambió porque lo sacaron. Se fue llorando de que allí me hirieron. En aquella sinagoga me hirieron. Usted no sabe, pastor, lo que me hicieron en aquella sinagoga. Usted está por Cristo. Mire, déjeme matar esta vaca, pastora Elsa. Ustedes, bellos y preciosos, no me pertenecen a mí. No le pertenecen a los pastores de aquí. No. Ustedes, yo, le pertenecemos al Señor, a Dios. Que hay alguien que tiene que guiarles
dirigirle, ayudarle aquí en la tierra, a dirigirle en este caminar, así, ahí estamos. Que en ese dirigir tenemos que corregir. Ya lo dañó, corregir. Si usted quiere un pastor que le motive, hay muchos allá afuera. Pero si usted me pide una cita conmigo para exponer un problema que usted tenga, una situación que usted está viviendo, créame que yo le voy a corregir cuando tenga que corregirle. Porque entonces, ¿para qué usted quiere reunirse conmigo? Matrimonio, que es lo que nosotros trabajamos. La pastora trabaja con las damas y yo trabajo con los varones. Entonces, varón, usted quiere sentarse conmigo para que yo oiga sus barrabasadas y yo no le diga nada. Si usted quiere eso, no saque la cita. Si usted, dama, quiere sentarse con la pastora a exponer todos sus problemas y exponer todas sus barrabasadas, y la pastora la corrige y usted se molesta, pues no pida otra cita. Jesús predicaba orden. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que predicar orden, sea el que sea, el de aquí en la tierra y el del cielo. Eso predicaba Jesús. Eso predicaba Jesús. Y lo sacaron de la sinagoga. Lo que pasa es que él fue rapidito y se pudo salir y no le hicieron daño. Nadie lo detuvo. Y entonces tienes una diferencia con tu hermanito. Me ofendieron, me voy. Bueno, lo que pasa es que el problema que estaba aquí se va a ir a otro sitio. Y allí se va a ir y va a encontrar con lo mismo. Y entonces va a vivir una vida ofendido. Esa es la conducta de la iglesia. Esa es la iglesia. Y Jesús nunca se detuvo de llevar a cabo por lo cual fue llamado. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene para seguir predicando lo que Jesús predicaba? El levantarte temprano un domingo, llegar aquí a las 9:45. Come on. El trabajar aquí en la iglesia en ciertas actividades que tenemos. Eso. No sirve porque te es cansón, porque estás trabajando el overtime todos los días, porque necesitas mucho dinerito. Entonces te quejas porque no creces espiritualmente. Jesús nunca se detuvo, nada lo detuvo a cumplir su propósito, aún él sabiendo que iba a ser crucificado. Aún él sabiendo que iba a ser crucificado, nadie ni nada lo detuvo. Inclusive cuando alguien se interponía en el propósito divino de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, Pedro, ¿qué le dijo a Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. A Pedro, a uno de sus discípulos, a uno de los que él mentoreaba, a uno de sus hijos espirituales, le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo mismo lo tenemos que hacer nosotros. Que todo aquello que nos dio el Señor, nos delegó en este tiempo, aquel que se interponga en ese propósito, lo tenemos que sacar del medio. Aun si esa persona lo entiende o no. Y estamos hablando de familiares, amigos y gente cercana a nosotros. Nadie va a poder entender muchas veces lo que el Señor depositó en ti y para lo que fuiste llamado. Y a veces los que están cerca de ti no lo van a ver. Jesús, sus hermanos no lo vieron. Gente no pudo ver que él era el Mesías. Inclusive sus 12, excepto uno, Pedro.
Y aún así Jesús siguió caminando y cumplió con él su propósito. Fue a la cruz, se dio a la cruz. Con dolor. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabía que iba a doler, pero aún así se dio. Inclusive Simeón aquí, cuando él estaba pequeñito, le dice a él: oye, te van a traspasar con una lanza. De pequeñito, Simeón quería saber, quería conocer al Mesías, al Salvador, y lo conoció. Después que lo conoció, le dijo: Señor, ya, llévame contigo. Esto aquí se puede acabar. Pero hay gente aquí que quiere conocer la prosperidad del Señor, pero no quiere conocer a Jesús. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y ya con esto voy terminando, porque yo sé que usted tiene que trabajar mañana. Y yo también. Lo que predicaba Jesús causó rechazo del pueblo, pero nunca lo detuvo. Y con esto cierro, iglesia, que lo que predicaba Jesús lo prediquemos nosotros y que no nos detengamos, porque si nos detenemos no vamos a poder ver su gloria. Amén. Ponte de pie, por favor.